Es la primera vez que me toca compartirles de noche y la recomendación que hemos recibido es 20 minutos máximo. Entonces vamos a hacer eso. ¿Sí? Pues la palabra de Dios es la palabra de Dios. Siempre tiene algo que decirnos, con poco o mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Bien, nos encontramos en una serie de conferencias denominada Para que tengas vida. Y ese es un tema que uno se pregunta, para tener vida, pero es que no es que estoy vivo. No es que estoy vivo, entonces ¿por qué tenemos que hablar de ese tema? Y es que todo el Evangelio de Juan habla de eso, de cómo, como hombres naturales, a pesar de estar vivos, podemos tener realmente una vida en Jesús. Hemos venido conversando ya varias semanas de ese tema y hoy nos corresponde continuar con el capítulo 5 que dejamos hace 2 semanas. Y para recordarles un poquito lo que vimos hace 2 semanas, les quiero contar lo siguiente. Había un hombre que tenía 38 años que estaba en un estaba paralítico. 38 años, ¿sí? Y este hombre que tenía 38 años paralítico, un día lo encuentra él en un pozo. Y Jesús lo sana. Después de estar 38 años paralítico, Jesús lo sana, pero Jesús lo sana un día sábado. Y el día sábado era un día que las autoridades religiosas de la época habían ordenado que ese día nadie podía hacer ningún tipo de esfuerzo. Si tú hacías un esfuerzo, era considerado pecado, falta de respeto a Dios. La religión se había puesto tan severa, tan dura, que era una falta de respeto a Dios que, por ejemplo, tú llevases tu camilla en la mano. Porque eso era cargar y por lo tanto era un esfuerzo. Entonces estabas ofendiendo al Señor. Imagínate, la ley era así de dura. Jesús sana a este hombre un día sábado y le dice: Jesús, levanta tu camilla y anda. Y este hombre camina con su camilla y las autoridades, los fariseos lo ven. Y le dicen: ¿quién te ha sanado? Y después de unas conversaciones determinan que es Jesús. Y entonces el pasaje, el versículo 19 del capítulo 5 termina de esta manera, con los fariseos hablando a Jesús. Y Juan comenta un poco cuál era el corazón de los fariseos frente a Jesús. El versículo 19 termina diciendo esto: así que los judíos, escucha esto, redoblaban sus esfuerzos para matar a Jesús. O sea, no era bullying, amigos. No era burling tampoco, era mucho más que eso. Así que los judíos, los fariseos, redoblaban sus esfuerzos para matar a Jesús, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios como su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. ¿Te imaginas ese odio? Redoblaban esfuerzos para matar a Jesús. Así acaba la prédica que tuvimos hace 2 semanas. Odio total contra Jesús. Dime, cuando tú sientes un ambiente que te odia, ¿tú qué haces? ¿Alguna vez has sentido odio o no? Por ejemplo, cuando el ascenso te lo dieron a ti, no a otro. Y las personas se lo, ¿no? Felicitaciones. ¡Qué bien! Te lo mereces. ¿Has sentido eso o no? O cuando tú te ganaste, por ejemplo, el premio. Claro. Como eres amiguito del que dirigió todo. ¿Has sentido esos sentimientos de odio cuando tú sacas la máxima nota? Sí, pues, como tú estudias. Es interesante cómo a veces se generan ambientes de odio, pero creo que ningún ambiente de odio lo hemos vivido como el que vivió Jesús. Dice, redoblaban sus esfuerzos para matar a Jesús. ¿Tú qué haces cuando sientes odio? Pues te vas. Jesús se quedó. ¿Y sabes a qué se quedó? A hablar con los fariseos que querían matarlo. ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Qué tema trataron? ¿Cómo reaccionaron los fariseos? De eso vamos a hablar en este momento. Entonces, si tú quieres saber qué pasó allí, si te llama la curiosidad de esto, abre Juan capítulo 5. Si no tienes Biblia, por favor, levanta la mano. Hay varias que te podemos prestar. Sí, aquí falta, por favor, pide tu Biblia con toda libertad. No son souvenirs, pero te los podemos prestar en este tiempo con todo cariño. Y si te falta bosquejo, mejor agarra uno.
para que puedas ahí anotar, tengas tus apuntes ahí. ¿A qué se quedó Jesús? ¿De qué tema iban a hablar, Dios mío? Yo salgo corriendo si me quieren matar. Pero Jesús decidió quedarse. Miren, el versículo 20, tú empiezas a notar allí que en este pasaje que vamos a empezar a ver, pero perdón, primero veamos el bosquejo. Es importante ver el bosquejo primero. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es el título de esta prédica? Jesús igual a Dios. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿a mí qué me interesa que Jesús sea igual a Dios? ¿Por qué yo tengo que saber eso? Vamos a verlo hoy día. Juan capítulo 5, versículos del 19 al 46. En el versículo 19, uno encuentra allí que Juan nos empieza a contar la relación que había entre Jesús y su Padre. Y en síntesis, es una relación de armonía, donde Jesús lo que hacía, lo hacía porque el Padre se lo ordenaba. Sin embargo, en el versículo 20, 21 y 22, Javi, si nos puedes ayudar ahí, aparece algo importante que tú y yo tenemos que tener en cuenta. El primer título del bosquejo es: ¿será que nos conviene que Jesús sea igual a Dios? Veamos. Dice el versículo 21, versículo 20, dice que Jesús nos mostrará cosas asombrosas. Mira, estamos en una época donde nada nos sorprende. Yo le enseño a mis hijos algo, miren esto, y dicen, está bonito, papá, pero ¿no habrá en color azul? Ya nada les sorprende. A los jóvenes ya nada les sorprende. Hace poco conversamos con alguien y decía, oye, se me ha ocurrido una buena idea. Búscala en Google, lo más probable es que alguien la haya inventado. Como que ya no hay cosas nuevas. Pero cuando Dios promete que te va a sorprender, créeme que lo va a cumplir. El versículo 20 dice que Él nos mostrará cosas que los dejará a ustedes asombrados. Cuando Jesús quiere establecer una relación contigo, no es, como muchos pensamos, para tener una vida aburrida. Es para tener una vida realmente llena de sorpresas. A mí Jesús me ha sorprendido muchas veces, de muchas maneras. Y puedo decirte que después de 30 años de conocer a Jesús, de seguirle, de leer la Biblia, puedo decir que no me arrepiento de haber recibido a Cristo en mi corazón, de haber decidido vivir de la forma que Él nos anima a hacerlo, en su palabra. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántas sorpresas el Señor te ha dado? Créeme que la mayor sorpresa aún no la vives. Porque Jesús es así, alguien que nos sorprende. El versículo 21 dice que Jesús es enviado para darnos vida. El versículo 22 dice que todo juicio ya no lo va a hacer Dios, sino que el juicio ha sido entregado al Hijo. Pregunta: ¿nos conviene que Jesús sea igual a Dios y que así haya venido a esta tierra? Pues claro, vino a mostrarnos cosas que nos sorprenderán, vino a darnos una nueva vida, vino también a decirnos que un día habrá juicio. En el punto 2 vamos a hablar un poco más acerca del juicio. Pero sabiendo tú que Él viene a sorprenderte, sabiendo tú que Él viene a darte vida, sabiendo tú que Él viene un día a juzgar, ¿qué te toca hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Pues el versículo 24 lo dice. Por lo tanto, dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Me llama la atención porque Jesús pone un condicional. El que oye mi palabra y cree. Dos cosas que hay por hacer. Dice que tiene la vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Mire, el cambio que Jesús produce en la vida de las personas es tan igual como el cambio que se produce de alguien que muere y vive. Y cuando Jesús nos dice en Juan 20:31, ahí ustedes lo tienen escrito, por favor, léanlo conmigo. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Queridos amigos, si Jesús es cambio,
radical en nuestras vidas, si Jesús viene a sorprendernos, yo te pregunto, ¿cómo está hoy tu cristianismo? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus estudios? ¿Cómo está tu soltería? ¿Cómo está el hecho de ser hijo? ¿Cómo está el hecho de ser padre? ¿Sigue siendo igual? ¿O ya hubo un cambio radical en tu vida? Donde tú puedes ver que Jesús realmente trae cambio tan radical que es como pasar de muerte a vida. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Porque si sigue igual, quizás tú y yo estamos haciendo algo que es no aceptar su palabra, creerla y vivirla. Quizás la estamos escuchando, quizás la estamos compartiendo, quizás hasta nos agrada escucharla, quizás hasta hacemos los bosquejos que tenemos, pero lo más probable es que estemos teniendo la misma vida de siempre. Cuando tú crees en algo, tú te lanzas por eso. Mi hijo Ángel es un niño un poquito activo. No, es muy activo. Y es interesante porque Ángel una vez se sube a un árbol y me grita, papá, mírame. Yo volteo y veo, espérate que ahorita bajo. No. Entonces me acerqué a él y le digo, salta. No, papá, salta. Voy a saltar porque eres mi papá. Y se saltó y Dios mío, cómo pesa ese niño. Pero me encanta porque cree, saltó. Cuando nosotros creemos, saltamos. Cuando nosotros creemos, nos arriesgamos. Cuando nosotros creemos, nos atrevemos. Nos atrevemos a decir a algo no, porque creemos que Dios nos va a respaldar, no nos va a dejar avergonzados. Cuando creemos en Dios, nos atrevemos a decir sí cuando tenemos que decir sí y nos vamos por eso, porque sabemos que Dios nos va a respaldar, porque en su palabra dice que lo va a hacer. Pero cuando no creemos, nuestra conducta no cambia. Nuestra conducta cambia cuando saltamos, cuando nos atrevemos, cuando creemos. Y yo te animo a que pienses en esto, porque Jesús vino a darnos vida. Jesús vino a decirnos que un día habrá un juicio. Jesús vino para sorprendernos. Entonces, ¿por qué no te atreves a creer? ¿Por qué no te atreves a obedecer? ¿Por qué no te atreves a vivir de acuerdo a sus parámetros? Quizás la sorpresa de tu vida aún no la has vivido y puedes vivirla. Piensa en eso. ¿El hecho de que Jesús sea igual a Dios me conviene? Sí, claro que me conviene. Te quiero contar una experiencia personal. Yo trabajaba en una empresa, se llamaba Forzac Perú. Ocupaba el cargo de jefe logística allí. Y un día, orando al Señor, me invitaron a hacer a un campamento de jóvenes a ser charlista. Teníamos 175 jóvenes y compartimos la palabra. 120 de ellos dijeron, queremos seguir ahora a Jesús, ¿qué hacemos para seguirle? Y fue tan chévere. Al día siguiente llegué a la oficina, era domingo, al día siguiente llegué a la oficina, aprendí mi computadora y en ese momento dije, ¿qué hago aquí? Yo debería estar con los jóvenes, pero tengo que trabajar, y estaba en una disyuntiva loca. Un año después el Señor me estaba invitando a formar parte del ministerio de Young Life. Y yo decía, pasar de un sueldo fijo, de gratificaciones, de vacaciones, de utilidades, a donaciones. Y Dios con su palabra nos animaba y nos animaba y nos animaba. Y yo decía, esto tiene que saberlo mi esposa. Se lo comenté a mi esposa. Y mi esposa, ¿qué cosa? No. Entonces yo le dije a Dios, bueno Dios, si tú quieres que entre, tú tienes que convencer a mi esposa. Pasó un año y un día mi esposa se levanta, estábamos durmiendo, se levanta, me agarra así, levántate. Yo, ¿qué pasa? Tienes que entrar a servir al Señor. Ya tengo miedo de seguir diciéndole no. Un año después de haber entrado al ministerio,
revisamos nuestra economía, revisamos las cosas que habíamos vivido y podíamos decir, valió la pena atrevernos. ¿Sabes qué? Esa no ha sido la mayor sorpresa en mi vida. La mayor sorpresa en mi vida ha sido cuando he visto a mis hijos, a uno de ellos casi morir 2 veces, y el Señor lo ha levantado. Cuando he podido ver chicos metidos en líos tan fuertes, pero al creer en Dios, empezar a obedecer y dejar esa vida y pasar a una diferente. Matrimonios destruidos que se dan una oportunidad de creer en Dios y volver a empezar. Y uno ve sorpresas de ese tipo. Esas son las vidas, esa es la vida que Dios promete, la que te sorprende, la que no hay nada y de pronto hay vida. ¿Nos conviene que Jesús haya venido a esta tierra como el Hijo de Dios con todo el poder? Claro que sí. ¿Qué cosa hay en tu vida a la cual Dios te está llamando y aún no te atreves? ¿Cuál es? ¿Hay algo? Piensa. Señor siempre está invitando a sus hijos a servirles de una manera especial. No les estoy diciendo que abandonen sus trabajos. Esas son cosas que pasan a algunas personas. Pero sí les estoy animando a que respondan al Señor. El Señor ha venido a invitarte para que tengas vida. ¿Te conviene que eso suceda o no? Sí conviene. Pero no queda todo ahí. El punto 2 de tu bosquejo dice, ¿será bueno obviarlo? Miren, los eruditos, los que han estudiado la palabra de Dios, hablan de 2 momentos en este pasaje, del momento presente y el momento futuro. Javi, por favor. El versículo 25 dice así, ciertamente les aseguro que viene la hora y ha llegado el día en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Los que estudian la Biblia exhaustivamente dicen que este pasaje habla del presente. De la gente que hoy vive una vida y que necesita vivir de verdad. Tú estás invitado a eso. Mira, y esto Jesús se lo está diciendo ¿a quiénes? A los fariseos que querían matarlo. Jesús le está diciendo a los fariseos que querían matarlo, vengo a sorprenderte, vengo a darte vida. Un día habrá juicio, te conviene responder a ese llamado que te estoy haciendo. Y ahora les está diciendo, no importa en lo que tú estás, aunque estés muerto, vivirás. Escucha el mensaje que tengo para ti. Y no solamente le dice eso, le dice en el versículo 28 acerca del futuro. No se asombren de esto, porque viene la hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí los que han hecho el bien. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Lo que Jesús les está diciendo a los fariseos es, lo que decidas en tu presente repercutirá en tu eternidad. Y eso es fuerte. Jesús les está diciendo a los fariseos, te estoy invitando a que tengas vida. Piensa lo que vas a decidir, porque lo que decidas en este tiempo marcará tu eternidad. ¿Será bueno obviar lo que Jesús está haciendo? Yo creo que no. Miren lo que pasa con los fariseos en el punto 3. ¿Será el camino correcto? Los fariseos eran gente que estudiaba mucho la Biblia. Es más, fueron los fariseos los que durante 400 años mantuvieron al pueblo de Israel cerca a la palabra de Dios. Pero se metieron tanto en el estudio de la palabra que se olvidaron del autor, de Jesús. A tal punto que cuando Jesús llega, no lo reconocen, sino que quieren matarlo. Y Jesús le dice a los fariseos esto: ustedes examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. La Biblia que ustedes, la palabra de Dios que ustedes tanto estudian, habla de mí. Y ustedes me quieren matar. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. El camino que decidieron los fariseos fue el errado. No parar hasta matar a Jesús. No aceptar la invitación de vivir una vida. No aceptar el hecho de creer en su palabra y vivirla. Esa fue la respuesta de los fariseos. El camino incorrecto. ¿Qué camino vas a decidir tú? Mira, vivimos en épocas donde a lo bueno
se le llama malo. Y a lo malo se le llama bueno. Hay un montón de dudas que nos rodean. ¿Estará bien hacer esto? ¿Estará mal hacer lo otro? Te animo a que te acerques a las Escrituras y encuentres en ellas la verdad de Dios. Te prometo que va a pasar algo. Te va a ir bien. Y cuando te vaya mal, solo no vas a estar. Porque Dios promete que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué vas a decidir? ¿Lo que decidieron los fariseos? Para mí Jesús, muerto. O quizás te atrevas a saltar, creer en la palabra de Dios, obedecerla y dejarte sorprender por Jesús. Que el Señor nos dirija en este tiempo. Estamos en una época electoral donde hay tanta incertidumbre que la gente necesita escuchar que hay una esperanza. La esperanza es Jesús. ¿Y qué más si la escucha de alguien que se atrevió a creer en las Escrituras, a obedecerlas y ver un cambio radical en su vida, ver un cambio radical en su matrimonio, ver un cambio radical en todo lo que hace, en el trabajo, en los estudios, y que al verlo puedan decir lo que un día un joven dijo de otro: yo no creo en Dios, pero cuando te veo tu cambio de vida, me parece que sí existe. Quizás tú te atrevas a creer en Dios, obedecerle y seguirle. No seamos fariseos, seamos hijos de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, tú te quedaste con esta gente que sabías que en el futuro te iban a matar, pero quisiste darles una oportunidad. Según tu palabra, tú amas al hombre y no quieres que se pierda. Has venido a darnos vida, a creer en tu palabra, a obedecerla y en ella encontrar la respuesta a tanta incertidumbre, Señor, que hay. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué debemos hacer? Como padres, ¿qué debemos hacer? Como esposos, como esposas, ¿qué debemos hacer? Como hijos, ¿qué nos corresponde hacer? Como trabajadores. Señor, las respuestas están allí. Permítenos creer que lo que tú coloques ahí realmente produce un cambio en nuestras vidas. Gracias en el nombre de tu Hijo. Amén.